Bendecidos hermanos, con toda bendición, qué gozo nuevamente que nos permita entrar a su casa a través de este medio de comunicación, como lo es YouTube y Church Online. Yo creo que realmente es un regalo el ir avanzando cada tiempo, cada ocasión. Para algunos ya se inaugura la temporada navideña, el frío, el chocolate y otras cosas. Para otros todos los tiempos son iguales, sea cualquiera que sea la situación personal, de comunidad, individual. Lo importante es saber y reconocer que estamos en un plan perfecto que Dios nos ha dado para tener un propósito eterno. Y en ese propósito eterno movernos, aportar, crecer y avanzar, hermanos, en todo lo que Dios quiere darnos. El apóstol Pablo dice que él era eficaz, pues no daba golpes al aire. Y yo creo que verdaderamente eso es lo que la iglesia el día de hoy está haciendo. Hoy vamos a tener un tema que a mí me parece sumamente importante. Es un tema que tiene mucho que ver con la naturaleza de Dios. Un Dios totalmente generoso y dadivoso que se da y que nosotros lamentablemente cada vez que hablamos de este tema tiene que ver vinculado con las finanzas. Y aunque sí es bien cierto que las finanzas y el dar van muy apegados, no es lo único que nosotros podemos dar. Así que si hoy nos permite, yo quiero hablar con usted la bendición de la generosidad. El ser generoso, hermanos amados, nos va a hacer entender verdaderamente toda la bendición que Dios nos tiene preparada. Para eso vamos a orar. Primero vamos a pedirle a Dios que sea Él el que dirija nuestras palabras, que sea Él el que nos haga entender, comprender, pero sobre todo aplicar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, Señor, y porque tu nombre, Señor, merece ser glorificado en todo momento y en todo lugar. Oro, Señor, con acción de gracias, pidiéndote que la palabra que hoy llega, Señor, al corazón de mis hermanos, llega, Señor, para traer entendimiento, revelación, comprensión, gracia y misericordia. Gracias por cada día, por cada momento que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, ustedes han escuchado más de alguna ocasión la cita bíblica donde dice que Dios ama al dador alegre. Hoy he titulado a este sermón que tenemos la ocasión de compartir, La Iglesia Generosa del Nuevo Pacto. Y estaba meditando en este nuevo pacto que la palabra dice que nadie dé por necesidad ni por obligación. Pero también la palabra dice que existe una ley de la siembra y la cosecha. Esto es un equilibrio que nos da. Por un lado, nadie dé por obligación ni por necesidad, pero también hay un equilibrio que dice la siembra y la cosecha. Vamos a suponer, para ejemplificar este balance que tenemos, vamos a suponer que usted dirige con usted un grupo de 10 personas, usted incluida, y organiza un evento que vale 1,000 quetzales, 1,000 pesos, $1,000, lo que sea. Eso no es importante. Lo importante es que a usted le toca organizar en el grupo de 10 personas esta cantidad. ¿Cuál es su idea inmediata de ejecución? ¿No es cierto, hermano, que como organizadores pensamos que 100 por cada uno de los participantes es algo fácil y llevadero? Pero usted no decide actuar como lógicamente se establece, sino decide actuar como Dios actuaría. Entonces usted va al versículo donde dice que Dios ama al dador, que cada quien dé como propuso en su corazón. Entonces usted, sabiendo que hay 10 participantes y el evento cuesta 1,000, les dice, pero cada quien dé como propuso en su corazón. Ciertamente que no faltará rápido el que dice yo doy 25, yo doy 50. Otro que se siente plenamente justo nos dice, aquí están mis 100. Y usted, hermano, empieza a recaudar todo aquello con la serenidad de que Dios es un Dios que se provee. Y de repente, hermano, ya a falta de 3 personas, usted lleva 475. Y hace una leve ahí aritmética, se da cuenta que faltan 525 y solamente hay 3 que entre 7 juntaron 475. Estoy diciendo el número para que sea más fácil. ¿Qué pensamos? Dice, bueno, si somos 3, 525, ya nos toca 175 cada uno.
Pero de repente viene la octava persona y dice, yo doy 500. De repente todo cambió. Porque después de estar haciendo una aritmética de que los últimos tres darán 175, resulta que entre dos solamente tienen que juntar 25 quetzales y se dan cuenta que la cosa entonces sobreabundó, debido a que una sola persona es generosa. Ahora, es fácil entender que la asignación de la persona que da 25 es mucho menor que la asignación de la persona que da 500. ¿Por qué? Porque el cielo sabe que aquella persona con 25 es lo único que necesita, mientras que la otra con 500. Así que esto no depende ni de las capacidades, ni los dones, ni las oportunidades que han tenido para estudiar, sino que yo he conocido gente que es generosa y que por la ley de la siembra y la cosecha aumenta. Y es así como funciona en el mundo espiritual. Las personas generosas tienden a tener siempre más y las personas que tienen mentalidad de pobre siempre tienden a empobrecerse más. Ahora, es bien importante, hermanos, que nosotros nos debemos saber no solamente que Dios nos enseña a dar, sino también dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, el dar y el corazón están íntimamente mezclados para gracia de dar. Ahora, vamos disculpe que comencé con el tema del dinero, porque no estoy hablando hoy de dinero, estoy hablando de generosidad. Pero este tema con el dinero siempre es un buen ejemplo porque nos hace meditar en esto. Y recientemente nos pidieron, hermano, que nosotros fuéramos a orar por una persona que está bajo una influencia aparentemente del mal. Entonces, siempre empieza a ver aquello, mire, tenga cuidado, hermano, va preparado, dos o tres, porque yo conozco a alguien que una vez fue a orar y le empezó a pasar una serie de cosas. Y la verdad es que esto hace que la iglesia se vuelva un poco temerosa, porque la iglesia que no es generosa, hermanos, empieza a ser una iglesia que se preocupa más de lo que le pueda pasar, de la libertad que pueda llevar, no en su nombre propio, sino en el nombre de Jesús, a las personas. Y esta generosidad es la que nos ha hecho, hermanos, en algún momento que nosotros no podamos avanzar en nuestras asignaciones más aún. Entonces, cuando usted lleva salvación a un lugar, en el nombre de Jesús, mostrando lo que gracia ha recibido, de gracia da, usted es una persona generosa. El mundo es sumamente egoísta. Pero la iglesia es la manifestación del carácter generoso de Dios y uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios infinitamente generoso. Vamos a leer, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 17, y yo quiero que usted entienda todo el concepto de la generosidad en la cual Dios quiere que nosotros nos movamos. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperarán prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que se acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido
anunciarlos todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencias con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, y entonces hubo un gran llanto de todos, y echándole del cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro y le acompañaran al barco. Ahora, mire hermosa despedida del apóstol Pablo, que va camino hacia Éfeso. Es una cita que yo he oído innumerables veces que la dijo nuestro Señor Jesucristo, que era más bienaventurado el dar que en recibir. Pero como les vuelvo a decirlo, lo oigo mucho en las cuestiones referentes al dinero. Por supuesto que aquí está hablando el apóstol Pablo de una parte del dinero cuando dice que le demos a los necesitados. ¿Qué le vas a dar al necesitado? Pues le vas a dar frijol, maíz, aceite, medicina, lo que vaya ocupando, pues. Es decir, también, porque hay mucha gente que dice, hermano, yo doy mi tiempo, yo doy mi oración, yo doy palabra profética, pero con el dinero se portan un tanto difíciles, hermano. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando también de esa parte, pero no como lo más importante. Él está refiriendo a la actitud generosa de la iglesia, la cual él mismo vive de primero, en diferentes aspectos. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que él era generoso anunciando y enseñando la palabra de Dios. Esto es una generosidad grande, hermanos, porque la ignorancia hoy en día es negocio. Siempre que haya gente ignorante, hay otra que está ganando. Hay quienes no valoran su trabajo y lo regalan, ignorando sus capacidades, y lo más terrible es que hay personas que se niegan a enseñar y anunciar acerca de esto. Dios dijo por medio del profeta Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto es bien importante porque la iglesia, al no volverse generosa, se volvió una iglesia consumidora. Nos volvimos profesionales del templo, hermano, una iglesia que consume unción, que consume alabanza, que le gusta. Hoy sentí que la alabanza me tocó, hoy sentí que la palabra me dio. A mí me agrada cuando predica el pastor tal, porque cuando predica el otro pastor no mucho me gusta. Empezamos a consumir los productos que la iglesia vendía. Y se nos olvidaba la generosidad de estar dando y enseñando. Volvimos, hermanos, a ser personas que consumían conciertos cristianos, discos cristianos, palabra cristiana, y dentro del templo nos volvimos personas profesionales en este aspecto. Pero se nos olvidaba que la iglesia está siendo llamada para salir y ser generosa afuera. Y muchas cosas en intramuros, hermanos, son espectaculares. La verdad que hay iglesias que manifiestan una unción intramuros espectacular, maravillosa, preciosa, gloriosa. Pero cuando se trata de aconsejar a alguien, no aparece ninguno. Cuando se trata de enseñar a una persona, la generosidad no da porque ya no tengo tiempo, porque estoy ocupado, porque tengo trabajo, porque tengo mucho que hacer. Hay personas que están tomando hoy decisiones en su vida sin poder tener acceso a un buen consejo cristiano debido a que
somos tan profesionales dentro del templo, pero tan escasos fuera de él, que no tenemos ni siquiera la palabra y el argumento para poder darles a una persona un buen consejo. Cada vez yo miro más gente tatuada y yo no me opongo al tatuaje como un acto legalista, pero me gustaría que antes de que una persona tomara una decisión, se detuviera a ver qué dice Dios y su palabra. Sin embargo, no lo encuentran porque aquellas personas que están cerca no tienen tiempo. Y el apóstol Pablo precisamente decía esto: yo he sido generoso en darle la palabra. He sido generoso al darles mi tiempo, en anunciarles el evangelio, cuando de día y de noche. Hermanos amados, estamos llamados a vivir generosamente enseñando y anunciando. Debemos ser generosos dando lo que tenemos, hermanos. Y cuando nosotros sabemos que esta es la generosidad de la que el apóstol Pablo habla a la iglesia, es la que nosotros deberíamos de imitar de él. Sabía que esto no iba a ser fácil como hoy en día. Hermanos, que es difícil, sí, pero el apóstol Pablo dice que él sabía y que el Espíritu le había anunciado que iba a tener prisiones y que iba a tener tribulaciones por causa de eso. Pero él era lo suficientemente generoso para no considerar el oprobio de lo que le podía pasar a él y darse a los demás. Hermanos, hay muchas limitantes en la iglesia hoy que busca sus beneficios en las cosas que recibe. Yo oigo gente que dice: hermano, fui con el odontólogo y mire qué bendición, gracias a Dios, no me cobró. Cuando la iglesia debería decir: hermano, fui con el odontólogo y gracias a Dios hasta propinas le di para bendecir al odontólogo. Hermano, mire qué bendición, usted no va a creer, iba y me encontré a mi billetito a 5 quetzales, hermano, y con eso ya pagué el, el bus. Cuando la iglesia debería decir: hermano, el Señor me ha abundado para pagarle el bus a una familia completa. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar esa mentalidad de escasez, de no dar, hermano, de no enseñar. Claro que no todas las personas van a estar de acuerdo con lo que usted enseña, pero el apóstol Pablo estuvo dispuesto por la generosidad a sufrir tribulaciones y a sufrir diferentes situaciones. Dar no siempre es fácil, pero es siempre lo mejor y lo que más refleja el carácter de Dios. Entonces el apóstol trataba de vivir su vida como una carrera por terminar y no como una vida para acumular. Le vuelvo a repetir, el apóstol Pablo vivía su vida como una carrera para terminar y no una vida para acumular. Y la iglesia está siendo llamada a dar en este momento de todo lo que tiene. Y lo primero que la iglesia da es educación. Forma, anuncia la palabra del Señor, no obstante las diferentes dificultades. Además, el apóstol Pablo sabía que en ese último tiempo la iglesia iba a tener peligros de gente que se iba a levantar de ellos mismos y otros como lobos rapaces. Pero la generosidad del apóstol Pablo dice también es de cuidar a la iglesia, de velar por ella, de noche y de día. Cuidarla, hermanos, es un acto de generosidad que Dios nos está dando el día de hoy. Y verdaderamente es hermoso cuando nosotros tenemos alguien a quien cuidar. Alguien a quien cuidar, de proteger, hermano. Es un hermoso trabajo que Dios nos da y nos amonesta hasta tenerlo. La otra forma de generosidad, ya hemos visto dos el día de hoy, de que el apóstol Pablo está enseñando, está educando, está cuidando, está dándole también a los necesitados de lo que tiene. Ahora es bien importante, hermanos, que nosotros observemos esto. Hay muchas maneras de ser generoso. La mentalidad generosa siempre da, siempre enseña, siempre educa. No se conforma, hermano, con la ignorancia. Da, cuida a las personas y también aporta económicamente. Ahora, bien, es importante que dar por sí solo no es suficiente, pues Dios ama al dador alegre. Es decir, que el dar tiene que estar vinculado con la intención del corazón. Algunos pueden dar por motivos incorrectos, como dice Mateo capítulo 6, versículo 2, donde dice que mucha gente da y rápido sale a anunciar con trompeta lo que hizo. Su forma de dar es más, hermano, como lucirse o recibir aplausos de la gente.
o bien como una transacción económica que doy para que me den. Invito a una celebración, a mi cumpleaños, para que me inviten a la celebración de los demás. Doy regalo para Navidad para recibir regalos de Navidad. Entonces, esta generosidad, hermano, que es para que las personas se luzcan o es para recibir algo, no es la forma correcta de dar. Algunos creen, hermanos, hasta aún poder comprar la salvación de alguien y creen que por diferentes medios, aportando, teniendo lo suficiente, pueden sacar a una persona de la oscuridad a la salvación. Hermanos, no podemos con nuestros recursos aprobar actividades, prácticas o hábitos que vayan en contra de la voluntad soberana de Dios. No solamente se trata de dar, hay que dar con el corazón apropiado. Y esto, hermanos amados, es el tema del día de hoy. Hoy es un tema breve que quisiera, por favor, que no lo tomaras, hermano, como que estoy hablando de dinero, estoy hablando de la generosidad de dar. Mire, el rey David, hermano, era una persona excelente en dar. Y yo creo que es tan importante porque cuando el rey David sabe que Dios lo ha bendecido tanto, no solamente dice voy a dar para mí, voy a dar también para construir la casa para el Señor. Claro, nosotros hoy somos el templo de Dios, pero es tan importante cuando una persona siempre tiene generosidad para estar en continua construcción. Y hay unas evidencias, hermano, que nos habla acerca de si estamos viviendo la cultura de la generosidad. Y yo quiero compartir contigo. Por ejemplo, ¿cómo saber si tú estás siendo generoso en el nuevo pacto? Y aquí te voy a dar una pequeña serie de checklists para ir terminando, que es bien importante que las tengamos. Primero, dar es un gozo y no una responsabilidad. Yo no sé cuando tú emites un cheque, haces una transferencia o das en un sobre una ofrenda y dices, estoy cumpliendo con Dios. O tienes el gozo de dar. Cuando tú vas y le das a tus padres, ¿tienes gozo de darles o les tienes que dar porque son tus papás y la Biblia dice que hay que honrar padre y madre? Cuando tú pagas los impuestos, ¿tienes el gozo de pagar impuestos o estás tributando simplemente porque si no la SAT te puede caer? Una evidencia del corazón generoso es que siempre tiene gozo para dar y no lo toma como una responsabilidad. Jesús vio una vez a una viuda que dio de todo lo que tenía. Y dijo, ciertamente esta mujer dio más que todos porque ella dio todo lo que tenía. En cambio, los otros dieron de lo que les sobraba. Y esto, hermano, es la actitud de una persona generosa. La persona generosa siempre tiene gozo para dar. Siempre lo da con alegría. Como pastor me ha tocado, hermano, estar en oraciones que la gente ora por las ofrendas y dice, Señor, yo les pido, hermanos, que ustedes den allá el pastor lo que haga con el dinero. Y hay una condenación, una amargura en dar, hermanos, que yo de verdad he tenido en alguna ocasión que decir, Señor, si van a dar así, mejor que no den, porque ya están condenando, hermanos, antes. Y en el nuevo pacto, la generosidad se da. Así que tú cuando le das a tu familia, le das como cobrando, ya vieron cuánto vale ahora el pollo campero. Ya subió un montón. Y hay un dolor, hermano, para dar. Cuesta desprenderse de ese dinero que tienen y se da con dolor, se da con amargura. La segunda que nosotros podemos ir chequeando es ser generosos es un estilo de vida y no una acción de una sola vez. No significa que hoy que estás oyendo el tema, bueno, pues salgan a generosidad. Es una forma de vida constante, continua. La iglesia generosa siempre está pensando en qué dar, está pensando en orar por las personas, está pensando en enseñar, está pensando en aportar, está pensando en construir, está pensando en ayudar. Siempre, hermanos, sabiendo de que esa generosidad no tiene que ser de la manera que te hablé y que no puedes dar de lo que no tienes. Porque esto es maravillosamente importante. La tercera checklist es que los motivos siempre son puros. Una vez una persona que era un don Juan, le digo porque ya nació la nueva vida, dice que él era muy generoso con las personas del sexo opuesto, pero siempre tenía una intención en dar, siempre. Y era bien fuerte como él lo expresó porque dice,
Mi intención era crearle una necesidad a la persona, de tal manera que en algún momento dependiera de mí. Ahí había una forma muy equivocada de dar. Y cuando una persona da de esa manera para que los demás dependan de uno, creo que debemos de entender que Dios ama al dador alegre. La cuarta parte es, evidentemente, como tus aportaciones aumenta, tus asignaciones deben aumentar. Y entonces las asignaciones de las personas generosas van en continuo aumento. ¿Por qué? Porque Dios sabe que necesitan para aportar en todas las cosas. La quinta, hermano, es que no hay necesidad de inventar o manipular para que las personas den. Hay gente que es experta manipuladora, se duele, se queja, se vuelven, hermano, víctimas. Todo ese siempre y verdaderamente ese tipo de victimismo manipula a las personas. Dice, ay, pobrecito, le voy a dar. Pero yo he aprendido, hermano, que como el caso que te dije supuesto de las 10 personas cuando llegó el 8 y no dio sus 100 ni 200, sino que dio más, supuestamente hablando, lo digo porque yo lo he vivido. Yo lo he visto, yo de primera mano puedo testificar que sí, que hay mucha generosidad en determinadas personas. Y cuando una persona generosa llega, las cosas se aumentan. Mira, es increíble que sobran los panes, sobran los hot dogs, sobra todo, porque ya la generosidad de una persona siempre aumenta la asignación de esa persona. Es lindo oír cuando la gente va a tu negocio o a tu casa y dices que aquí se siente la bendición. Lo que están tratando de expresar es que hay un corazón tan generoso que se siente, que se ve que la asignación de Dios fluye en más abundancia. Eh, Otra cosa que es súper importante, hermano, que nosotros sepamos es que Dios aumenta las semillas de los que siembran. Dios es el que suministra pan al que come y semilla al que siembra. Siempre que hay un corazón generoso, hay una semilla que dar. Siempre que un corazón sabe que tiene que dar, hay una oportunidad para dar. Y séptimo, el dar es en agradecimiento y no por obligación ni por temor. Un corazón que es agradecido siempre tiene el deseo de dar. Hoy, amados hermanos, creo que es bien importante que nosotros vayamos sepando como iglesia que nuestro deber y nuestro llamado es en este tiempo ser generoso. Yo creo verdaderamente, y esto te lo digo a manera de conclusión, que después de la pandemia tuvieron que cambiar ciertas cosas. Y la iglesia debe cambiar algo que es bien importante, dejar de ser un consumista. Voy a orar para que el profeta me hable, va a ver si me va a venir más unción y más bendición económica, y siempre recibiendo. Yo les decía a los hermanos, la liturgia ha cambiado. Siempre que vamos a tener una reunión presencial ahora, voy a pedir de que den testimonio. Tenemos que llevar testimonio. Tenemos que empezar a dar. ¿Cuál era la idea antes de ir a la iglesia? Voy a ver qué me dice el profeta, si que el pastor me hable, que me llene, que la alabanza me toque, que me guste, que sea un servicio que salga complacido, que el artículo o el servicio que estoy consumiendo sea de mi agrado y que yo dé una propina por ese servicio que obtengo. La iglesia tuvo que entender que eso verdaderamente no era el plan y ahora vamos y damos. ¿Cómo vamos y damos, hermano? Pues usted cuando llega a la iglesia se va a dar cuenta ahora, hermano, de que, bueno, alguien tiene oración inicial, ya no le pedimos a la gente que haga oración inicial. Alguien tiene oración inicial, tenemos que dar oración inicial, tenemos que dar testimonio. Hay palabra profética que salga, sí, que demos la palabra profética. Hermanos, hay algo que el Espíritu está ministrando ahorita para que nosotros lo suministremos a la iglesia. Claro, hermano, hay palabra profética, hay alabanza,
hay adoración, la iglesia, aún para el servicio de Dios, se vuelve una iglesia generosa, capaz de ir a dar, hermano, de lo que tiene dentro del corazón, de la gratitud, del favor y de la misericordia de Dios. La iglesia debe de saber que Dios nos ha bendecido con toda bendición y que suministra semilla en la medida que tengamos un corazón para dar. Da, hermano, date hoy. Y yo quiero que verdaderamente nosotros podamos vivir este regalo maravilloso en la abundancia y la generosidad de dar. Así que yo este domingo te invito, hermano, que a través de la palabra reflexiones los versículos que hemos leído y que cambiemos nuestra forma de pensar. Conozco gente, hermano, que tiene una mentalidad de pobreza increíble. Hasta dice, hermano, nosotros los pobres, con lo poquito, hasta la forma de hablar, hermano, es con lástima. Y no es cierto, mi hermano, no es cierto que somos pobres. Dice que Jesús se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Tú tienes una palabra, tú tienes un don, tú tienes una gracia, tú puedes enseñar, tú puedes ministrar, tú puedes interceder. Cuando nuestra mentalidad se vuelve una mentalidad generosa, hermanos amados, la manifestación del poder de Dios va a ser gloriosa en todas las áreas. Así que yo te invito hoy, hermano amado, sé generoso. La iglesia del nuevo pacto es una iglesia generosa. Y por eso vamos a orar, le vamos a pedir, Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo. Oro, Señor, por la generosidad de mis hermanos. Oro, Señor, porque enseñan y anuncian, Señor, no importando las repercusiones que eso pueda traer en su vida, Señor, sino que anuncian porque son generosos para dar. No estiman a su vida misma, Señor, como el don más preciado, sino saben verdaderamente que somos dados, Señor, para bendición de los demás. Gracias, Padre, porque la generosidad manifiesta en el cuidado de otros, Señor. De saber, Padre, de que hay lobos que quieren robar, que quieren amedrentar, que quieren lastimar, Señor, pero que cuidamos, Señor, cuidamos celosamente lo que tú has hecho y lo que tú has comprado, Señor. Que este día, Padre, oremos así con esa acción de gracias en el nombre de Jesús y creo, Señor, que está levantando a las personas generosas, Señor, para dar. Y finalmente bendigo, Señor, aquellos que también han entendido que sus recursos económicos, Señor, son para llenar necesidades y que siembran las semillas, Señor, no se siembran el pan, siembran las semillas, Señor, y que esa semilla es multiplicada en gran manera. Quita de nuestro corazón, Señor, el ser generosos para que nos miran, para que nos aplaudan, para tener aprobación de la gente, para que las personas nos devuelvan de lo que reciben, Señor, que nuestro corazón no se disponga a abrir por causas y dar a causas, Señor, que son en contra de tu buena y santa y agradable voluntad. Te oramos, Señor, con acción de gracias y gracias por toda la provisión que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos mis amados hermanos, espero que esta palabra, aunque no fue mucho tiempo, sea una palabra que transforme tu manera de pensar y tu manera de dar. La iglesia está hoy para dar. Así que yo bendigo, hermano, tu generosidad y en esa generosidad recibimos que Dios se va a glorificar. Un abrazo, bendecidos con toda bendición.